instalación vectorial. Este es el tema de hoy. Habíamos estudiado precisamente la teoría analítica de la vida humana, diríamos humana entre comillas. No conocemos otra. La única forma de vida biográfica, de vida personal que conocemos es la humana. Y entonces, naturalmente, tenemos ahora que pasar a otro nivel, que es precisamente el de que esa vida personal, estudiada en el conjunto, diríamos, de sus requisitos. Recuerdan ustedes, esto he insistido siempre, lo que es muy importante, son requisitos necesarios y por tanto universales. Y no se trata de una universalidad, digamos, buscada directamente. Ha habido un poco la obsesión de que no hay ciencia más que de lo universal. Esto viene de Aristóteles y me parece que es muy objetable. No se trata de buscar la universalidad, sino de que al descubrir ciertos rasgos, ciertos caracteres que son necesarios, que son requisitos, requisito es lo requerido, son condiciones sine qua non, por eso son universales. Es decir, la universalidad de los caracteres de la que obtiene la teoría analítica son universales por ser necesarios. Pero ahora pasamos a un nivel que es el de la realización de esa vida en la forma concreta, la única forma concreta que conocemos, que es la nuestra, es decir, la vida humana. Por eso cuando hablamos de vida humana, hablando de la teoría analítica, evidentemente podemos hacerlo, pero en definitiva vamos más allá de lo evidente, porque lo que se estudia, lo que se obtiene en ello son los rasgos, diríamos, esenciales de una vida personal. Ahora, al pasar a la estructura empírica, nos encontramos en una etapa que es necesaria para llegar desde la estructura analítica hasta la realidad individual de cada vida. Esto es, esta pieza es la que yo creo que faltaba en Ortega. Ortega evidentemente elaboró la teoría general, la teoría analítica de la vida humana. Decía precisamente que las estructuras que en ella se encuentran son, él usaba un término matemático alemán, Leerstellen, es decir, lugares vacíos. Por ejemplo, en una fórmula algebraica hay una X, Y, Z que no se llenan de contenido numérico hasta que se llega al final de las ecuaciones, hasta que se resuelven las ecuaciones. Y entonces decía, esos Leerstellen o lugares vacíos se llenan de concreción circunstancial en cada vida humana, concreta, circunstancial, etc. Ahora bien, no se puede pasar directamente de una a otra. Hay evidentemente un estadio intermedio en que se pasa de la vida personal, repito, con sus requisitos, que podría existir de otras maneras. El problema está en que la vida personal, el repertorio de requisitos o condiciones que descubrimos al analizar la vida, podrían existir en otras formas. Pero de hecho existen de una cierta manera concreta, particular, que es precisamente eso que vamos a llamar el hombre. Pero adviertan ustedes, y esto me parece que es sumamente importante, los requisitos necesarios y por tanto universales, repito, presentan ciertas estructuras de hecho, pero que son más que hechos. Es decir, no son accidentales, no son puramente azarosas, son formas permanentes, o por lo menos muy duraderas, si no con absoluta permanencia, que por tanto tienen un carácter
empírico, pero estructural. La unión de estos dos conceptos, lo empírico y lo estructural, que se articulan en la fórmula estructura empírica de la vida, me parece que es lo absolutamente necesario. Son formas que podrían ser de otro modo, que son así porque efectivamente lo son, porque lo comprobamos por la experiencia, pero que podrían ser de otro modo. Si yo los miro a ustedes, yo encuentro que ustedes tienen todos pues un tamaño aproximado, digamos entre 1,5 metros y 2 metros. Ninguno de ustedes tiene 10 centímetros de estatura, ni 5 metros o 20. Ninguno de ellos. Ustedes tienen todos una cabeza, solo una, puede ser muy buena, pero solo una. Tienen esa cabeza y 2 ojos y una nariz sola, y tienen ustedes 2 brazos y en cada brazo una mano con 5 dedos, y tienen 2 pulmones y un solo corazón, y respiran, por tanto, con respiración pulmonar y no por branquias, y no son voladores, y tienen ustedes 2 sexos, y hay innumerables determinaciones fácticas que podrían ser de otro modo. Podría haber los atributos de circunstancialidad, libertad, temporalidad, etcétera, de la vida personal, podrían existir en volátiles, en animales acuáticos, podrían existir en no sé, en forma de medusa o de estrella de mar, o yo qué sé, con tamaños distintos, con duraciones de la vida enteramente distintas, con un procedimiento de reproducción por yemas, o yo qué sé, de cualquier otra manera. Pero de hecho, y de un modo, si no permanente, por lo menos estable, son así. Es decir, constituyen ese conjunto de determinaciones una estructura. Esto es precisamente lo que llamamos estructura empírica de la vida personal, que en este caso concreto ya podemos llamar humana. Es precisamente la vida humana como tal. Y entonces el conjunto de las estructuras empíricas en que se realiza la vida personal, la única que conocemos directamente y con inmediatez y con experiencia, es lo que llamamos el hombre. Con lo cual, cuando pasamos de la teoría analítica a la estructura empírica, entramos en la antropología. Vamos, por tanto, hoy a iniciar el estudio de la antropología. Pero claro, la palabra antropología se usa ahora en unos sentidos muy particulares que tienen muy poco que ver con lo que nos interesa. No se parece, ahora se llama antropología a algo, yo diría que en la medida en que tiene poco que ver con el hombre, ¿no? Cuanto menos tiene que ver con el hombre, más se llama antropología. Pues la antropología es estudio del hombre, es el hombre como el hombre. Pero además, en el libro en que trae esta cuestión a fondo, le añadí a la palabra antropología el adjetivo metafísica, porque parte del análisis de la vida tal como la encuentro, como realidad radical. No olviden ustedes que en la terminología de Ortega, cuando Ortega dice la realidad radical es mi vida, no la vida. La vida es una teoría. Es mi vida, la mía, la de cada cual. Esa es la realidad radical, dentro de la cual aparecen, se manifiestan, se constituyen todas las realidades en cuanto a realidades, que por eso serán realidades radicadas. Y entonces, al pasar a la teoría que llamamos estructura empírica, pasan a ella todos los hallazgos de la estructura analítica. Esto es lo decisivo. La realidad radical, con todos sus requisitos constitutivos, pasa precisamente al análisis de esa antropología y es el fundamento de ella. Por esto hay que llamarla antropología metafísica. La metafísica es la investigación de la realidad radical. Es la búsqueda de una certidumbre radical acerca de la realidad radical. Pues bien, todo eso pasa
forma, diríamos, concreta, en un grado mayor de concreción, a la antropología, que por eso tiene más antropología metafísica. Esa estructura que vamos a ver en la segunda parte del curso es variable. Acabo de decir que es estable, no permanente, pero sí estable, pero es variable. No solamente en el sentido de que podría ser de otro modo, sino también en el sentido de que puede variar. La estructura empírica de la vida humana varía, ha variado y seguirá variando. Esto también no perderlo de vista. Dirán ustedes, enteramente no. Hay ciertos elementos de la estructura empírica que son también requisitos de esa realidad que llamamos el hombre y que no son modificables, pero otros muchos sí. Y para que ustedes no busquen acertijos, hay un elemento, un ingrediente de estructura empírica que asegura, hace necesaria, inevitable la transformación, y es la técnica. El hombre es técnico. El hombre precisamente es mal técnico, entre otras muchas cosas. Y por consiguiente, la técnica impone una dilatación, una transformación de la estructura empírica de la vida humana. Si ustedes, por ejemplo, en un experimento, si ustedes leen libros de ficción, leen ustedes, por ejemplo, novelas de diferentes épocas, reconocemos, evidentemente, la vida humana en todas ellas, pero tropezamos con unas diferencias sensibles que nos hacen recordar que se trata de una obra de otra época, o que está situada la acción en otra época, y es precisamente las diferencias técnicas. Y nosotros vivimos en un mundo enormemente técnico, pero siempre lo ha sido. Es decir, el nombre es técnico desde el comienzo. Lo que pasa es que el desarrollo técnico es de tal alcance, de tal importancia y de tal afección en los últimos siglos, y sobre todo en los últimos años, que el factor técnico, y por tanto la transformación de la estructura empírica por la técnica, tiene un relieve que no ha tenido nunca. Ustedes pueden considerar, por ejemplo, que a lo largo de la historia, desde el Paleolítico hasta hace pocos siglos, el desarrollo técnico había sido lento, progresivo, y las formas de la vida, en la medida en que estaban afectadas por la técnica, no habían variado tanto. Pero desde hace unos siglos, especialmente, y de una manera enormemente acelerada, en los últimos años, esa transformación ha sido absolutamente radical. Esto ya basta para mostrar precisamente lo que decía, el carácter variable de la estructura empírica. Hay un antecedente filosófico. Los filósofos no han sido nada tontos en el pasado y cada vez me parecen más inteligentes los que son filósofos, no los que se llaman así. Y hay muchas cosas que las han visto, ¿no? Por ejemplo, hay un concepto que los griegos elaboraron y después los latinos tomaron por su parte, que es el concepto de lo que llamaban lo idion. Lo idion, lo proprium, decían los latinos. Es decir, hay rasgos, caracteres esenciales. La palabra esencia, por algunas razones, no me parece la más aconsejable, pero en fin, podemos tomarla en consideración. Por ejemplo, piensen ustedes los atributos que descubrimos en la teoría analítica, podríamos decir que son esenciales, en un sentido que no es el tradicional. Luego hay, naturalmente, lo concreto, particular, que se consideraba como accidental. Pero los griegos y luego los escolásticos reconocen que hay algo, de cierto modo intermedio, que es lo que llamaban idion, proprium, que es lo propio. No es esencial, no es forzosamente así. Sí, pero no es un mero accidente. Por ejemplo, los latinos ponían como ejemplo la risibilitas en el hombre, ¿no? La capacidad de reír.
Decían es propio del hombre porque todos los hombres pueden reír, algunos no ríen mucho, pero en fin. Y ningún otro animal ríe. Dicen que la hiena, y la gente se pregunta por qué, pero en fin, tampoco es seguro, no es risa propiamente. Bueno, esto es curioso que se fijaban en un carácter bastante secundario, ¿no? Pero la diferencia está en lo siguiente, y es que la idea de lo propio, de lo proprium o idiom, estaba tomada en el esquema de la sustancia. Es decir, se aplica a las sustancias, a las cosas. Claro, nosotros no hablamos de cosas. Esto me parece absolutamente importante. Hablamos de la vida humana, de la vida personal. Y el concepto de vida unido al concepto de persona no se parece nada al concepto de cosa. Y por consiguiente todo lo que se dice es fundamentalmente distinto. Hay una remota analogía entre el concepto de idiom o proprium y el concepto de estructura empírica, pero es una analogía sumamente remota, sumamente lejana. Entonces diríamos que lo que nos interesa es la posible variación humana en la historia. Esa estructura empírica puede variar a lo largo de la historia. Quizá el primer hombre que tuvo un barrunto de esto fue Auguste Comte. Auguste Comte, que tenía mucho talento. En el libro que en definitiva ya indicaba cierta anormalidad mental, y no lo entendieron los positivistas en el sistema de política positiva, habla de la modificación, la posible modificación de la realidad humana. Esta idea de la modificación de la realidad humana es quizá, evidentemente, un barrunto de esta posibilidad de variación en la historia de la realidad del hombre. Es decir, todas las dimensiones que han aparecido en la estructura analítica como requisitos adquieren una concreción en la estructura empírica, una concreción que no es todavía la definitiva. La concreción última será en cada vida, en la vida circunstancial, en la mía, en la de cada uno de ustedes. Esta es la última concreción. Si cuando hablamos de el hombre, es decir, ustedes, la antropología trata de el hombre, de la estructura empírica, el conjunto de estructuras empíricas que llamamos el hombre, todavía tiene evidentemente una falta de última concreción, que será justamente la que da la unicidad circunstancial de cada vida humana. Ustedes piensen, por ejemplo, decimos el hombre es circunstancial, el hombre es mundano. Sí, claro, pero el hombre vive en este mundo concreto, este mundo real. En la antropología se trata de este mundo. Sí, pero naturalmente hay el mundo de cada cual. Los hombres viven en este mundo tomado en conjunto, pero evidentemente cada uno vive en un mundo particular. La vida humana se realiza en la corporeidad. Sí, pero es este cuerpo, el cuerpo humano tiene unas estructuras determinadas, pero naturalmente todavía falta, porque es el cuerpo de cada cual. Nosotros tenemos estructuras, acabo de nombrarlas, que son comunes, que son permanentes, que afectan a toda vida humana. Sí, pero no, cada uno tiene su cuerpo, con su peculiaridad, con su unicidad, y así sucesivamente. Como ven ustedes, por tanto, es un estadio intermedio, es el eslabón que permite el paso de la estructura analítica al conocimiento concreto, a última hora sería biográfico, de cada persona. Y eso es justamente el nivel de la antropología, el nivel de la estructura empírica. Es
importante que ustedes se den cuenta de cómo hemos pasado a otro nivel intelectual, a otro nivel teórico y, por tanto, naturalmente, a otro nivel de realidad. Lo que pasa es que hay una tendencia que es muy peligrosa, que es que hay que usar conceptos adecuados. Hay una tendencia en el pensamiento, una tendencia inveterada, que es casi inevitable, a deslizarse hacia las formas de realidad de las cosas. Esto es una tendencia tremenda. Es enormemente difícil el pensar la vida como tal vida biográfica, y pensar la persona como persona. Es una paradoja, porque somos personas, nos vivimos personalmente, y sin embargo cuando queremos pensar conceptualmente eso que somos, el trabajo es... y constantemente nos deslizamos hacia la cosificación de la persona. Es una cosa realmente paradójica, porque no nos abandonamos a la vivencia inmediata que tenemos de persona. Nadie confunde la persona con una cosa. He insistido muchas veces en un ejemplo trivialísimo, que es que nadie confunde qué y quién. Absolutamente la lengua lo distingue de un modo automático y sin posible confusión. Y sin embargo, cuando se trata de pensar con conceptos, se vuelve a las cosas por una tendencia inveterada de la cual es enormemente difícil desprenderse. Hace falta, por tanto, nuevas categorías y nuevos conceptos capaces de entender esa realidad, de aprehender eso que llamamos vida humana, eso que llamamos persona. Y esto es lo que nos va a llevar muy considerable. Y yo les pido que hagan ese esfuerzo mental, porque si no, evidentemente no podemos conseguirlo. Hay un privilegio de la lengua española y de algunas más, pero muy pocas, que se tienen al lado del verbo ser, ese verbo tan general, el verbo estar. No olvidemos el tercer verbo, el verbo haber. Son tres verbos absolutamente preciosos para la filosofía. Lo que pasa es que los españoles hemos hecho poca filosofía y la mayor parte la hicimos en latín, de modo que hemos usado poco esa trinidad de verbos absolutamente preciosos para el pensamiento filosófico. La circunstancialidad precisamente corresponde precisamente al estar. Justamente en la palabra circunstancia está el stare. Stare es estar de pie, ¿no? Y circum, alrededor, es lo que está alrededor. Y yo, en definitiva, estoy. Pero no estoy simplemente, no es que esté entre las cosas. Es decir, el pensamiento contemporáneo ha insistido mucho en la idea de estar en el mundo, estar entre las cosas, el concepto de In der Welt sein, acuñado por Heidegger. Él dice sein porque en alemán no hay el verbo estar, naturalmente, si lo hubiera lo diría. Pero no es simplemente estar entre las cosas, porque al decir estar entre las cosas se desliza la impresión de que se está como una cosa. No, no es que esté entre las cosas, es que estoy viviendo. Lo que yo hago es vivir, pero ese vivir no es simplemente algo, diríamos, instantáneo. No es eso. Es que estoy viviendo. Esto incluye una cierta permanencia. Una permanencia que excluye la instantaneidad. El vivir no es instantáneo. Yo estoy viviendo. Es más, incluso si analizamos precisamente la temporalidad, nos encontramos con que sí, tenemos la tentación de decir que la vida transcurre instante tras instante. Pero el concepto del instante, por ejemplo, en alemán se dice Augenblick. Y Augenblick es el pestañeo, es el abrir y cerrar de ojos, ¿no?
decir, es un tiempo mínimo. El instante es más o menos como el punto geométrico no tiene extensión. Pero la vida humana no transcurre por instantes, sino por momentos. Es otra cosa. Y el momento tiene duración. El momento no es un punto intemporal, es un entorno temporal, un mínimo entorno temporal. Es decir, en un momento distinguimos un pasado, un presente y un futuro. Eso que llama Heidegger los tres éxtasis temporales están incluidos en el momento vital, en el momento de la vida. Entonces, por eso nos hace falta precisamente el verbo estar. Esa relativa permanencia, repito, que no es instantaneidad, se dice inmejorablemente al decir yo estoy viviendo. Estoy viviendo, pero estoy. Y esto, evidentemente, es precisamente la estructura biográfica del estar. Esta sería una primera forma de plantear con categorías adecuadas la visión de la vida humana en su concreción correspondiente a este nivel de la estructura empírica. Piensen ustedes que la vida es, esto lo decía Ortega muchas veces, es una operación que se hace hacia adelante. Sí, pero tiene un atrás o un detrás. El proyecto se vive desde algo en que se está. Es decir, cuando yo proyecto desde algo. Y en ese algo estoy. Adviertan ustedes que cuando yo me encuentro viviendo, me encuentro ya viviendo. Hay un hecho que es radical. Yo no he existido a mi nacimiento. En la memoria de nadie existe el nacimiento. Yo tengo recuerdos quizá más antiguos que la mayor parte de la gente. Cuando hablo de esto, casi todo el mundo tiene recuerdos más recientes. Mi primer recuerdo es de los 2 años justos, pero 2 años, es decir, llevaba yo 2 años viviendo cuando caí en la cuenta de que estaba yendo. Mi primer recuerdo es relativamente ya muy posterior a mi nacimiento. Cuando yo digo yo vivo, yo estoy viviendo, llevo ya viviendo un cierto tiempo. Es decir, la forma en que me aparece la vida humana es precisamente la instalación. Yo estoy instalado. Yo me encuentro a mí mismo al descubrir que estaba ya allí. Estaba haciendo algo, viviendo. Cuando yo me encuentro, estaba ya haciendo algo, que es haciendo una cosa u otra. Como ven ustedes, por consiguiente, estaba ya instalado en la vida. Como ustedes ven, es un concepto que no tiene que ver con las cosas. Las cosas no están instaladas, las cosas están situadas, están colocadas. Este vaso y esta copa y este micrófono y este papel están en la mesa, están sobre la mesa. Yo no estoy simplemente sobre una silla. Estoy instalado en la silla. Y estoy instalado en esta habitación. Estoy instalado en la compañía de ustedes. Es algo completamente distinto. Es la estructura del estar aplicada a una persona, aplicada a una vida humana. Esa instalación es unitaria, como la vida misma. La vida es unitaria. Piensen ustedes que en cada acto interviene la vida entera, en su conjunto, mucho más de lo que a primera vista pensamos. Llegaremos a ver esto con mucha más claridad. Y la instalación, como la vida, repito, es unitaria, pero al mismo tiempo es pluridimensional. Y la vida consiste precisamente en analizarla.
al vivir hacemos un análisis de esa instalación. Hacemos un análisis de las diferentes dimensiones que tiene precisamente la instalación. La vida va consistiendo precisamente en la toma de posesión y el análisis de esas diversas formas de instalación en las cuales estamos. Piensa usted en la instalación corpórea, la instalación mundana, la instalación lingüística, la instalación sexual, todos los demás. Estamos en todas ellas, eso ya lo veremos. Pero repito, no se pueden tomar tampoco por separado, se pueden analizar con actos vitales o con la mente, con el pensamiento, pero responden todas a una instalación única, a una instalación global, que es la instalación en la vida, que es múltiple. Ahora bien, esa instalación es dinámica. Ah, claro, precisamente en eso se diferencia de la situación, de la colocación, de la localización. No es eso, porque repito, consiste en que estoy viviendo, y estar viviendo es estar haciendo algo. Estar haciendo algo precisamente que no está dado, algo que no está dado ni siquiera está dado ya como esquema, como el animal, por ejemplo, tiene que ejecutar una serie de acciones vitales. Para vivir está ejecutando, como nosotros, acciones vitales, pero esas acciones vitales le vienen dadas. Tiene ya un programa de ellas, que es naturaleza. Y por tanto no tenemos que realizar unos programas que ya están ahí. El hombre no. El hombre necesita descubrir, encontrar, imaginar las posibilidades que va a intentar ir realizando. Por eso la vida es fundamentalmente proyecto. Lo cual quiere decir, no lo olvidemos, futuro. Lo cual quiere decir irrealidad. Imaginación. Factores que forman parte estricta y rigurosa de esa realidad extrañísima que llamamos hambre. Bien, el proyecto tiene una forma, tiene una estructura de vector. El concepto de vectores curiosamente se ha usado en matemáticas, naturalmente, y se ha usado en mecánica, pero es fundamental aplicado a la realidad humana. Un vector es una magnitud orientada, una magnitud dirigida. El vector, el reloj son un ejemplo elemental de ello, ¿no? Una aguja es más larga y otra es más corta y van cambiando de posición, van cambiando de dirección y marcan, por esto, la hora. La aguja corta indica las horas, la aguja larga indica los minutos y van cambiando. Es decir, son vectores variables. Si yo miro el reloj, veo precisamente que tienen una orientación, una y otra, una magnitud y una dirección. Pues bien, los actos humanos son vectores. Son vectores que tienen una cualidad, una orientación determinada. Los actos pueden ser un acto de conocimiento, un acto de deseo, un acto de amor, un acto de odio, etc. Un acto de percepción, de infinitas variedades de actos que tienen direcciones distintas, tienen orientaciones distintas, pero que además tienen una diversidad de magnitud, de intensidad, mejor de intensidad. Es decir, desde la instalación, desde cada una de las instalaciones o de su conjunto, yo me proyecto vectorialmente hacia el futuro. Por tanto, son dos conceptos nuevos
nuevos aplicados a la vida humana, nunca han tenido aplicación para entender la vida humana, pero son absolutamente necesarios y no son separables. De modo que podríamos hablar de instalación vectorial. Toda instalación es instalación para un vector. La instalación es justamente aquello en que me apoyo ad ergo para poder proyectar. El proyecto se proyecta desde esa instalación precisamente, de modo que son inseparables los dos conceptos que se pueden emplear unidos en la fórmula instalación vectorial. Esta sería la forma de estructura básica, de estructura fundamental de la vida humana. Como ven ustedes, esto altera la normal de plantear, la manera habitual de plantear las cuestiones. Ustedes imaginen, por ejemplo, que se intentara pensar una realidad no humana con estos conceptos. Evidentemente no servirían, no tendrían aplicación. En la realidad física, incluso en la realidad meramente biológica, no tienen aplicación. En cambio, los conceptos que se usan normalmente para entender las realidades que son cosas, en un sentido o en otro, incluso las cosas animadas, no sirven para entender la vida humana, la vida biográfica. La vida biológica es otra cosa distinta. Pero la vida biográfica, es decir, lo que hacemos y lo que nos pasa, lo que nos proyectamos en vista de una anticipación imaginativa y real de nuestra vida, para esto nos sirven los conceptos que se derivan de las cosas. Ustedes piensen, por ejemplo, en los conceptos aristotélicos, los conceptos aristotélicos de sustancia y accidente, de potencia y acto, por ejemplo, de materia y forma. Son conceptos preciosos. Lejos de mí el tener el menor desdén. El análisis de la realidad, el análisis ontológico que llevó a cabo Aristóteles es algo absolutamente genial, de una hondura incomparable, y es algo que no se puede perder a esto. Pero resulta que, iba a decir, no es que no sirvan, es que hay que transformarlos si queremos aplicarlos a esas realidades que son la humana. Y es muy curioso cómo Aristóteles, en definitiva, tiene conciencia de ello. Es curioso cómo Aristóteles, que dirá, por ejemplo, que no son sustancias verdaderamente más que las cosas naturales, los animales y sus partes, las plantas, las piedras, el agua, etc., que lo demás son sustancias segundas, el concepto de deuterausía, o son apotegmes, son creaciones del arte, técnica definitiva. Esto dice Aristóteles, pero luego resulta que cuando va a aplicar estos conceptos, pone siempre el ejemplo de la estatua y de la cama y de la mesa. Entonces dirá que la materia y la forma, por ejemplo, o la potencia y el acto, los explicará siempre con estos ejemplos. Pero da la casualidad de que no son sustancias. La estatua está hecha de mármol o está hecha de bronce. Esa es la materia. La forma es, no sé, Sócrates o Afrodita. Pero resulta que no son sustancias. La estatua no es una sustancia. Es sustancia el mármol, es sustancia, dirá, el bronce, pero no la estatua. Y dice, por ejemplo, que si yo entierro una cama y la madera está viva y algunas yemas tal, brotará un árbol, no camas, nunca camas, dice Aristóteles con un poco de humor. ¿Por qué? Porque justamente la cama no es una sustancia, la mesa tampoco es una sustancia. Están hechas con elementos sustanciales que son la madera, o el bronce o el mármol. Es decir, que cuando va a poner en función estos conceptos, recurre a ejemplos de realidades que no son para él sustancias.
Entonces, estos conceptos que son maravillosos para analizar la realidad de las cosas, el concepto de sustancia como tal, digamos el concepto de sustancia y accidente, que es capital, o las 10 categorías, todo eso es admirable como análisis ontológico de la sustancia. ¿Qué es lo que hace? Cuando él dice que la metafísica, la filosofía primera, trata perituontos geon, acerca del ente en cuanto ente, y añade, es decir, respecto a la usía, respecto a la sustancia, el sentido primario del del ente para Aristóteles es la sustancia, y todo lo demás son modificaciones de la sustancia. Él ha hecho magistralmente la teoría de la sustancia y no podemos perderla. Ahora, si hablamos de la realidad humana, si hablamos de la vida humana, si hablamos de la persona, el concepto de sustancia, sin más, no nos sirve. Habría que ver si se puede partir sin perder el concepto de sustancia y transformarlo para hacerlo conciliable con la idea de sustancia. Piensen ustedes que para no salir de Aristóteles, cuando Aristóteles habla de Dios, mira que es energeia, lo que Santo Tomás llamará acto puro. Acto, no potencia, no tiene potencia, no es materia, es forma. Fíjense ustedes que la estructura de la sustancia, tal como aparece en el pensamiento, sobre todo en Aristóteles, en cuanto hablamos del hombre o algo de Dios, no sirve, o hay que modificarlas de un modo esencial. Con esto quería llevar a ustedes a la evidencia de que la primera operación que tenemos que ejecutar si queremos entender la vida humana es buscar categorías y conceptos adecuados. Es decir, no cabe usar los conceptos existentes, los conceptos que están disponibles, que son, diríamos, el instrumental intelectual de que disponemos, y aplicarlos a esa realidad, porque entonces la desvirtuamos, la convertimos en otra cosa. Hay que dar un paso atrás, hay que preguntarse por la peculiaridad de la realidad que se quiere conocer, hay que buscar las categorías y los conceptos que no perturban, que no pasan por alto la peculiaridad de esa realidad sobre la cual nos interrogamos. Y entonces, si conseguimos precisamente ese repertorio de conceptos, entonces podremos hacer efectivamente ese análisis. Como ven ustedes, hay una diferencia radical y hay, por tanto, una dificultad intelectual que no se puede evidentemente omitir. Por esto, este pensamiento de que les estoy hablando ha sido muy poco conocido. Yo creo que se cuentan, no sé, iba a decir con los dedos, muy poco más, las personas que realmente poseen esta forma de pensamiento. Vemos constantemente cómo se recae en las formas arcaicas, en las formas anteriores, y entonces no se avanza, o se malentiende precisamente lo que se está diciendo. No es que tenga ninguna dificultad especial, es que simplemente la exigencia es la de fidelidad a la realidad. Es decir, hay que respetar la forma de realidad. Es lo que pedía Husserl, pero no lo hizo tampoco. Husserl decía que cada realidad tiene su modo de darse, su Selbstgebung, su manera de darse, y hay que verla, por tanto, dentro de esa realidad. Lo que pasa es que luego lo redujo todo a la intencionalidad y al concepto de conciencia pura, con lo cual, evidentemente, renunció a lo que es absolutamente más peculiar, y ese instrumento admirable que ha sido la fenomenología no ha llegado a la última radicalidad. Como ven ustedes, estoy insistiendo en las dificultades porque me parece que es menester superarlas, es menester hacer un esfuerzo de intelección para llegar a ello.
No se preocupen si no entienden plenamente lo que he estado diciendo, porque la filosofía es un movimiento de ida y vuelta. Por eso yo recuerdo ese principio de Heráclito: Horos, anocato, mia kai huite, el camino hacia arriba y el camino hacia abajo es uno y el mismo. La filosofía consiste en la ida y la vuelta, en ir de lo patente a lo latente y volver a lo patente para explicarlo desde la latencia. Hay que ir y volver. Ese ir y volver es precisamente la forma del pensamiento filosófico. Verán ustedes, por tanto, cómo las cosas que pueden no estar claras, no parecerles completamente claras, hoy lo estarán dentro de unas semanas. Y cada una de estas lecciones de ida y vuelta irán vertiendo cierta luz, cierta claridad sobre cada una de las anteriores, porque precisamente no se trata de una marcha que vaya del principio hacia el fin sin más, sino, insisto, de ida y vuelta. Es un movimiento circular, o, mejor dicho, más correctamente, espiral. El próximo miércoles daremos otra vuelta de espiral.